preguntó, ¿qué tienes en casa? La palabra de Dios está en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Solo una vasija de aceite ella tenía. Pero si usted lee la palabra de Dios, todo lo que dice en 2 de Reyes capítulo 4, dice que ella estaba afligida porque había sucedido algo. Ya en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, pasaba que si debían, tenían que, ¿cómo podían pagar la deuda? Por sus hijos. Servían y ellos eran como de alguna manera esclavos, ¿no es cierto? Y ella estaba desesperada. Pero si nosotros podemos analizar un poquito más, podemos ver que esta mujer no se mandó sola, por hermano. Ella discernió y ella fue a un profeta. Ella pudo haber tomado su propia decisión y habérsela ingeniado y haberlo hecho ella de su manera. Mas ella fue donde el profeta, ¿no es cierto? Pero ella tenía aceite y el aceite representa la unción. Cada uno de ustedes tiene aceite, tiene una unción, tiene un diseño que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Amén. Incluso nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo formados para que sea perfeccionado lo que el Señor tiene preparado para ellos. Ella tenía ese aceite, pero ella no valoró ese aceite. Se dio cuenta cuando el profeta le dijo, dime qué tienes en casa. Y él le dijo, tengo una vasija de aceite. Pero el aceite que tenía era poco. La unción a veces que nosotros tenemos está allí, pero nosotros a veces no la producimos, no la activamos, sino que queda allí. O por la atmósfera, o por el lugar donde estamos, o porque simplemente nos hemos relajado. Hemos apagado el fuego que hay en nosotros. Amén. Pero ella fue y le dijo a Eliseo, yo le voy a parafrasear, ayúdame, ayúdame. Y Eliseo le dio las instrucciones que tenían que hacer. Pero aquí él le dijo, dime qué tienes en casa. La palabra casa en el hebreo significa bayit. Y miren qué significa. Habitación, templo, familia, cárcel. Habitación, templo, familia, cárcel. Eso significa casa. Eso significa bayit en hebreo. Habitación, templo, familia y cárcel. Y usted mira, pero en la cárcel Dios se glorificará. Veamos, ¿todavía estás en casa de la cárcel? En Génesis capítulo 39:20 dice, y tomó su señora a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. ¿Quién estuvo allí? José. Estuvo en la casa de la cárcel. Y usted puede decir, bueno, la cárcel puede ser las cosas malas que a veces todavía están allí, pero a veces vamos a tener que pasar a la cárcel. A veces vamos a tener que ser perfeccionados en la cárcel. A veces vamos a tener que ser corregidos en la cárcel. A veces vamos a tener que ser pulidos en la cárcel. Pero todo lo que Dios permite es bueno. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y si es así, amén. Como dijo nuestra hermana María José, y eso fue lo que más me encantó, cuando ella decía, bueno Señor, yo lo voy a interpretar, si actriz igual, con o sin, ¿no es cierto? Voy a alabarte igual. ¿No es cierto? Te voy a adorar igual, claro. Avanzar igual, ¿no es cierto? Pero a veces cuando estamos en esa situación, cuando estamos en esa cárcel, ¡ay, qué cuesta! No podemos negar que nos cuesta, pues si no seríamos mentirosos. Pero el Señor, como lo
preciosa. Y usted sabe que producen eso los hermanos. Porque a él, porque no a mí. Yo quería eso y tú no lo hiciste por mí. Dios cuando muestra en la Biblia muestra la humanidad. Nos muestra a veces, nosotros decimos, ah, si Él lo hizo, yo igual lo voy a hacer. No, Dios te está diciendo, hey, no lo hagas. Ama a tus hijos por igual. Quiérelos por igual, bendícelos por igual. Porque Dios va a hacer grandes cosas al diseño que Él tiene preparado para Él. A veces queremos, ¿por qué no fuiste igual que tu hermana o que tu hermano? ¿Por qué no? No, el Señor está formando. El Señor está de acuerdo al diseño que nosotros queremos. No, de acuerdo al diseño que Él quiere para nosotros. Él está formando. Y José fue formado. En él había a veces orgullo. Y Dios lo tuvo que llevar allí porque sus propósitos fueron buenos. Él se convirtió en un rey, se convirtió en alguien con estatuto, con estatura, con un rol. Y Dios lo sacó de la cárcel. La casa de cárcel, ¿estás comiendo pan de angustia? También representa eso. Bebes el agua de aflicción y el temor nos impide salir de estas cárceles. Cuando nosotros seguimos teniendo temor, eso va a costar salir de la cárcel. Seguimos comiendo pan de angustia, seguimos bebiendo el agua de aflicción, eso está en Isaías capítulo 30, 20, y si eso produce, el temor va a producir en nosotros y eso va a impedir que nosotros salgamos de la cárcel. ¿Habrá alguna cárcel todavía allí? ¿Habrá alguna raíz de amargura que todavía no lo hemos soltado? Porque el Señor se va a glorificar, pero si nosotros reconocemos delante del Señor. Cuando un hijo de Dios quiere ser libre, tiene que confesar. Ah, pero yo no le voy a estar contando a usted, pastora, porque si le cuento, ¿no es cierto? Porque empezamos a ver nosotros, oye hermano, pero si somos hombres, somos mujeres, y todos los días el Señor nos está trabajando. La palabra de Dios dice que nosotros somos como la aurora que va en aumento y que va en crecimiento. Pero si el Hijo de Dios no reconoce su estado, no va a ser libertado. No va a poder salir de la cárcel. ¿Habrá cárcel de orgullo? ¿Habrá cárcel de enojo? Me enojo rápidamente y dejo la embarrada y el que me la hace, me la paga. ¿Habrá todavía algunas cosas del viejo hombre? Tenemos que reconocer y Dios traerá la libertad. Si reconocemos, el Señor te sacará de ese pan de angustia, te sacará de esa agua de aflicción y el temor lo sacará de tu vida y vas a poder salir. Pero si no lo hace y no lo reconoce y dice, no, pero ¿yo qué? Yo soy mejor. No, a mí nadie me dice nada. Todos los días tenemos que ser sometidos. Todos los días somos pulidos. Todos los días la palabra de Dios nos confronta. Pero nosotros tenemos que decir amén, pero tenemos que confesar, reconocer. Y Dios va a hacer. Si nosotros decimos, hay una costumbre, hermano. Sí, está bien que digamos amén, es precioso. Pero estamos acostumbrados todos así. Yo me acuerdo una vez, lo parece que lo hice yo, en una congregación donde nos congregábamos, un día me tocó exponer la palabra, y yo dije, hermano, busquen David, capítulo 4, en el libro David, capítulo 4, versículo 5. Hermano, amén, decían los hermanos, y los hermanos buscaban y buscaban, porque no está David. Porque parecemos a veces robots, como que hoy venimos acá, amén, gloria a Dios, y nos sentamos y esto, acá nos movemos un poco más, pero tenemos que salir de eso, sino que estar atentos. La palabra de Dios dice, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Y a veces sabemos de la palabra, pero no la hacemos rema. Y al no hacer la rema, al no vivirla, solo vivimos de emoción, solo vivimos de tiempo. Y la palabra tiene que ser rema en nosotros. Porque en medio de la dificultad usted va a caer. Y va a decir, ya no quiero más ir a la iglesia, ya no quiero, porque le
echamos la culpa a todo a Dios, hermano. Y Dios no tiene la culpa. A veces por nuestras malas decisiones erramos. Y ahí hay consecuencias. Eliseo, un profeta, un don de Dios. Ministerio primario. Había una mujer viuda y ella estuvo bajo autoridad. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eliseo era un profeta y ella fue a pedir ayuda a un profeta. A veces no siempre vamos a solucionarnos por nuestro propio discernimiento, sino a veces Dios coloque gente para que nosotros podamos ser instruidos, para que nosotros podamos ser guiados. Y dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. ¿Y qué tiene que haber? Tienen que estar los 5 ministerios. Es muy importante, hermano, eso. Porque estos son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y Dios va a venir. Y el Señor se va a mover en estos ministerios. A veces hay hijos de Dios allí que tienen ahí unos dones preciosos, pero al no estar equipados, eso se queda estancado. Y ahí Dios va a hacer. Cuando nosotros estamos bajo estos 5 ministerios, Dios va a fluir de mejor manera en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tienes que tener el aceite. Ella tenía el aceite. Tengo la vasija de aceite, decía esta mujer. Mujer que era esposa de un profeta. Y este profeta dejó con deudas. Pero aún de eso Dios no la abandonó. Y Dios puso a este profeta y dice, la mujer viuda tenía la unción, tenía autoridad, pero su aflicción, que era la cárcel, no permitió que el aceite sea usado. Menospreció su vasija de aceite. Tenemos la unción, sabemos dónde ir, pero a veces nos vamos a lo que tenemos, a lo que Dios nos entregó. Amén. Porque es como cuando a veces Dios levanta a siervos de Dios, o Dios muestra un sueño y a veces decimos, no, yo no lo voy a decir. ¿Qué soy yo para decirle a un pastor? ¿Qué soy yo para hacer esto? Pero si Dios te puso unción, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Entonces, si Dios lo puso, ella pudo haber, si ella se había tomado esta vasija de aceite y lo habría tomado con fe, Dios hubiera obrado en ella también. Pero no había esa fuerza, porque ella estaba en la aflicción, estaba en la cárcel de su aflicción. Porque cuando estamos en aflicción a veces no vemos más allá, pero al estar allí, ella reconoció su condición y ¿qué hizo? Se fue donde el profeta. Y le dijo, hace tal, y obedeció, hermano, obedeció. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta. Esta iglesia sí, esta iglesia no. Porque aquí, porque allá, porque esto. Hermano, le digo al tiro, esta iglesia no es perfecta. Esta congregación no es perfecta. Le digo al tiro, la casa matriz no es perfecta. Pastores no son
Pero a veces nosotros lo hacemos medio místico las cosas de Dios. Lo mistimizamos. Ah, pero si es Dios, ¿por qué Dios no al tiro no lo multiplicó? ¿Por qué? ¿Por qué si él era un profeta de Dios? ¿Por qué no fueron llenadas al tiro las aceites? Porque Dios sabe. Porque él tenía que tratar de esa manera con ella. A veces queremos el mismo milagro. Por ejemplo, si me llegara a pasar eso a mí, como la hermana María José contaba, Dios no lo va a hacer lo mismo que con ella. Dios trató de esa manera con ella. Ahora, si es a mí o a otra persona, Dios va a tratar de acuerdo a lo que Él quiere trabajar conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con ella? Ay, Dios usó a Eliseo, lo pudo haber hecho inmediatamente. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Le dijo, hace esto, ve donde tu vecino, más encima tuvo que testificar. Porque para mí, que vaya donde los vecinos y decir, oh, ¿sabe qué vecino necesito? Se tuvo que humillar, decir, ¿sabe que necesito vasija? ¿Para qué no me han preguntado? Es porque el profeta Eliseo llegó a mi casa y dice que van a ser proveídas las vasijas con aceite. O sea, tuvo que testificar que aunque no pueda ver, él estaba trabajando la convicción de la fe, trabajó la fe ella. Anote ahí. Trabajó la fe la viuda, después llevó la vasija, tuvo que esperar. ¡Ay, hermano! Eso sí que nos cuesta. Obedecer y esperar. Queremos rápido, todo rápido. Sí. ¿Aló? ¿Está lista la pizza? Todo rápido. Ella tuvo que esperar, ella tuvo que obedecer, ella tuvo que testificar. Y ahí estaba el aceite. Y el aceite fue llenada. Y Dios le pudo haber dicho, ya, usar a Eliseo, este profeta, y le hubiera dicho, bueno, ya toma, acá está el dinero. No, tuvo que salir y ir a vender. Porque el Señor que nosotros alabamos es un Dios de acción. No es un Dios que te va a decir, bueno, aquí va a llegar del cielo, va a caer oro, ahora reciban, que van a ser millonarios. No, hermano. ¿Y lo puede hacer? Claro que sí, porque el Señor es omnipresente, es poderoso. Él lo puede hacer todo. Pero el Señor quiere que tú te muevas. Y ella se movió. Y ella obedeció. Y ella esperó, capaz que con dolor, porque no quería que sus hijos sean esclavos de otra persona. Pero Dios escuchó, Dios respondió. Solo ella tuvo que activar la fe. Activa tu fe. ¿Qué tienes en casa? Tengo esto, pero esto te lo doy, Señor. Tengo esto es tuyo. Mis hijos son tuyos. Mi esposo es tuyo. La iglesia es tuya, la congregación es tuya, todo es tuyo. Nada nos vamos a llevar cuando Cristo venga. ¿Estás preparado para esta redención? Cristo viene pronto, en cualquier momento nos vamos. Sonará el son de la trompeta y nos iremos con el Señor. ¿Estás listo? Espérate, Señor, que me falta esto. Me falta esto otro, Señor. No. Tenemos que estar listos. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué hay aquí en nuestro corazón? Tenemos que salir de esa cárcel. Orgullo, enojo. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida tiene que salir de tu boca. Porque cuando nosotros hacemos fluir la obra de la carne, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Y ya no estamos por el Espíritu, sino estamos por las obras de la carne. ¿Para qué sirve el aceite? Dice que destruye todo yugo y libera de la carga que no nos permite avanzar en el Evangelio. O sea, ¿qué hace? Destruye todo yugo, libera de nuestra carga, y eso nos va a permitir avanzar en el Evangelio. Eso es lo que hace el aceite. Lo que hace el aceite y lo que hace el ayuno. ¿Saben qué? El ayuno es tan importante porque hemos aprendido la forma del ayuno como decir, ya, yo voy a ayunar
capítulo 38, si no me equivoco, sale cuál es el propósito del ayuno. Es que nosotros seamos libertados de todo yugo. Nosotros. Y así Dios se va a glorificar en nuestra vida. Usamos a veces el ayuno para que, el Señor hace esto. Pero no es por nosotros, porque nosotros tenemos cosas, hermanos. Y tienen que ser rotas, tienen que ser rompidas, tienen que ser quebrantadas. ¿Está bien o tienen calor? ¿O lo bajo? Mucha calor. Hasta calor. Ya. Entonces yo no sé, mucha calor. Debemos actuar creyendo en la acción terrenal para evolucionarnos en lo espiritual y en lo social. Y usted me va a decir terrenal, pero esto es carnal. Pero hermano, mire, nosotros oramos. Es una acción terrenal. Porque nosotros nos arrodillamos, otros están de pie, oran de pie, orando. ¿No es cierto? Es una acción terrenal que se transforma en espiritual. Veámoslo con la ofrenda. La ofrenda es terrenal. Usted viene a ofrendar al Señor, le entrega su diezmo, entrega su ofrenda al Señor, y eso se va a transformar en espiritual. ¿Cómo se va a transformar en espiritual, pastora? Sí, porque el Señor va a ver su corazón. La palabra dice, buscar el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hay algo que usted tiene en su corazón. Señor, yo quiero esto, algún material, algo, Dios va a proveer. Va a llegar a los cielos, los celestiales, Dios los va a escuchar y esa oración va a ser contestada y se va a transformar en una respuesta terrenal. Hermano, mire, yo le cuento algo. Lo he contado hartas veces, pero siento en el Espíritu contarlo. Nosotros para hacer este espacio vendimos nuestro auto. Hermoso auto, precioso. Cero. Lo vendimos para hacer. No, yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo. No. Eso nos pasó a nosotros. Y vendimos el auto. Tuvimos un año sin auto. Pero estábamos contentos porque hicimos este espacio, ya no arrendar es muy diferente. Queríamos tener algo estable. Chiquitito, pero estable. Y lo vendimos y ya pasó el otro año y ya tenemos nuestro auto. Porque el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Dios no nos deja en vergüenza. Él va a proveer. Usted alaba a un Dios vivo, no un Dios de mentira, no un Dios de fantasía, no un Dios pagano, sino un Dios verdadero, que Él va a responder en su tiempo, lo hará. Si todavía no lo ha hecho porque Dios está puliendo. Yo pude haber pensado, Señor, ya a los 3 meses ya quiero tener mi auto. Y no es así. Dios trabajó conmigo, yo trabajo con mi esposo. Tuvo que hacer algo en nosotros. Algo, todo lo que Él hace es bueno. Y bueno, y esperamos. Esperar es difícil. Pero si confiamos en Él, Él lo hará. Amén. En Juan capítulo 3, 12 dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de lo celestial? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes por qué lo puse? Todo este círculo virtuoso, este es un círculo virtuoso, y puse esto. Porque, ¿qué tienes en casa? Que habla de familia, habla de templo, habla de nosotros mismos, habla de las cárceles, pero también hablo de que la casa, por ejemplo, física que nosotros tenemos, es terrenal. Y usted no puede recibir a cualquier persona, hermano. Hay gente que recibe a muchas personas, pero hay gente con mala intención. Entonces, lo que es su casa también se convierte en espiritual. Porque hay personas que usted ha llegado y ha sido de Dios y dicen, uy, pasa algo acá en esta casa. Siento la presencia de Dios. O siento que es diferente a otra casa. ¿Quién lo hace eso? El Señor. Porque Él es un Señor de atmósfera que se mueve y se transforma en espiritual. Entonces aquí el Señor le habla, Jesús habla con Nicodemo y le dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os he hablado de lo celestial? El enemigo la tiene más clara que nosotros. Satanás lo tiene más claro que nosotros, que el Señor nos reprenda. Él hace sus rituales en premios, ¿ya? Sus cantantes están pactados. Él hace eso. Y Él sabe el poder de lo terrenal.
y la atmósfera que cambia en las personas y caen en sus planes. Pero nosotros a veces somos prejuiciosos y lo que es del Señor lo cuestionamos. ¿Me entiendes? Lo terrenal se convierte en espiritual hasta llegar a lo celestial. Por eso creamos lo terrenal, creamos el poder de la oración, creamos el poder de la alabanza. A veces, hermanos, hay hermanos que cantan, lo cantan muy bien, pero nos manda a veces mil patadas, hermanos, porque tienen gracia, porque tienen poder, el poder de Unamis, tienen la gracia del Espíritu Santo. Por eso aquí no es el que mejor, el que sabe más, sino el que tiene la gracia del Espíritu Santo, el que tiene la unción del Señor. Amén. Dice, y al creer en lo terrenal, se cree con fe y el milagro se hará. Tú crees lo terrenal, ella hizo lo terrenal, preparó el aceite, hizo todo. Y se movió el Señor en milagro. Tenemos un ejemplo, de nuevo voy a colocar la mano a María. No sé si la voy a ver. Y ella decía, ¿qué decía? Dijo, sentí que algo me tocó. Y dijo, ay, que Dios me dijo que me sanó. Ya, me sanó. Y ella activó su fe. Fue algo terrenal. Fue algo que Dios lo usó así y ella escuchó algo terrenal. Pero se transformó en espiritual. Creyó. Su acción fue mantenerse contenta, mantenerse con fe. Yo me imagino, habrá habido momentos donde ella estaba afligida, pero lloró. ¿En dónde lloró? Lloró en el Señor. Estuvo en la angustia del Señor. Por eso tenemos que aferrarnos en su poder. Y ahí dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 3 al 4, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas y luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Y lo que me llama la atención es que le dice, entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Y a veces, como a veces nos cuesta obedecer, hermano, nosotros creemos, Señor, ¿estás seguro? Porque yo igual lo puedo hacer. ¿Estás seguro, Señor? Porque yo igual puedo ir solito. Y queremos hacer lo que Dios le corresponde. Dios le dijo, oye, mira, obedecer. La obediencia hay ganancia. Dice, luego entra a la casa con tu hijo y cierra la puerta. Cierra la puerta. Vive en la intimidad conmigo. Y yo voy a hacer el milagro. Yo voy a llenar la vasija. Yo voy a llenar tu vasija. Yo te voy a restaurar. No me quiero ir, quiero irme, quiero hacerlo rápido, quiero salir. Deja la toalla, bota la toalla, rápido. No. Si el Señor ha permitido algo, sigue adelante. Si el Señor te puso tal cosa, hazlo. No te desesperes. Si nosotros somos hijos del Señor, nosotros la tenemos ganada. Él dejó al Paracleto, dejó al Consolador, que nos fortalece, que nos restaura. Estoy triste, sí, pero voy a llorar en Él. Estoy angustiada, estoy angustiado, sí, pero voy a entregar mi angustia a Él. Y Él lo va a hacer, como lo hizo con ella. En Segunda de Reyes, capítulo 4, 7, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó. Y ahora ve a vender el aceite y pagas tus deudas. Con el dinero que te sobre, podréis vivir tú y tus hijos. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ve y anda a venderlo. Y el dinero que te sobre, usó al profeta Eliseo, el dinero que te sobre, vas a vivir ahí tú y tus hijos. No le dijo, va a venir del cielo, va a llegar, no, acción. A veces Dios te va a decir, ve y anda y hazme. Pero cuando tú lo haces, vas a tener tu recompensa, vas a tener tu paga. El Señor
Señor no nos deja en vergüenza. Es tiempo que tus vasijas rebosen de aceite. El aceite, dice, trae fertilidad, cambia el luto por alegría, romperá el yugo de esclavitud, traerá un espíritu de unidad, aceite que prepara para la eternidad. Amén. Miren, nosotros ocupamos el velo, ¿cierto? Eso está en 1 Corintios. Nosotros, algunos hermanas, lo hacen por obediencia. Hay hermanas que lo hacen porque el Señor se lo ha revelado. ¿No es cierto? Pero es algo terrenal que se convierte en espiritual. Amén. Y usted me puede decir, ¿quién me va a ayudar que me coloque un trapo arriba de mi cabeza? Porque puede decir eso. Es libre, totalmente libre de decir lo que quiere decir. Pero cuando nosotros estamos, dice el Señor que en 2 acciones puede usarla. No te dice que todo el rato. En profetizar y al orar. Yo no creía en esto. Les soy sincera. No. Porque no fui formada. Si yo nací en el Evangelio, yo no creía. Y el Señor, cuando yo empecé por obediencia primero, porque me sometí a la doctrina de la congregación, cuando Dios me entregaba profecías, eran claras. Y me pasaba que cuando yo estaba no así de esa manera, me turbaba. A veces habían pensamientos de otras cosas. Eso me pasaba a mí, algo espiritual. En la oración también. Eso es algo mío. Pero a lo que yo voy es que lo terrenal se convierte en celestial. Y se convierte en espiritual. Amén. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, ayer lo vimos cuando el apóstol, todos empezaron a ungir los pies. Ese es algo terrenal, que se transforma en espiritual, llegará a lo celestial. Eso así Dios se maneja. Pero hay gente que no cree en eso y dirá, ay, las cosas que hicieron, le hicieron sacar los zapatos, otro pastor sacó los calcetines, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hizo eso? Y empezamos a cuestionar. Y el Señor es así, el Señor hace eso. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cómo lo hizo cuando le dijo al hombre ciego, vamos a colocarte un poco de barro y lo vas a colocar en tu ojo? Fue algo terrenal. Lo hizo el Señor. Entonces, no seamos prejuiciosos, sino creamos en el poder del Espíritu Santo, porque Dios es real. Dios guardó a la mujer viuda y la mujer representa la iglesia. En Apocalipsis capítulo 6 al 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es el aceite? El pueblo de Dios. ¿Quién es el vino? El nuevo pacto del Señor, la sangre de Cristo. ¿Y dónde está la sangre de Cristo? En usted y en mí. Cuando vengan situaciones, hermanos, que no estamos libres de eso, usted va a ser guardado. Su casa va a ser guardada. Amén. Vienen tiempos difíciles, vienen escasez. Y ahí dice el Señor, no tocarás ni el aceite ni el vino. Y eso representa la iglesia. La mujer, la iglesia, la novia. Al creer y al tener la unción, producirá en ti. Número 1, anunciarás el Evangelio. 2, proclamará la libertad. 3, recuperación de la vista de los ciegos. 4, poner libertad a los oprimidos. Y 5, proclamar el año favorable del Señor. Eso va a producir en ti. Por eso a veces nos enamoramos del ungido, pero no nos enamoramos del que da la unción. No se enamore del hombre ni de la mujer. No se enamore del pastor, de la pastora, que el pastor predicó. Este pastor sí que le creo. Enamórese del que da la unción. Cristo da la unción. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Nosotros somos vasos dispuestos en sus manos para el Señor. Pero Él
sea el poder. A Él sea la alabanza. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted quiere eso? Dios le va a dar poder para predicar el Evangelio. Y en usted será proclamada la libertad. Y en usted habrá recuperación, porque usará sus manos el Señor y darán vista a los ciegos. Pondrán libertad al oprimido y proclamarán el año favorable del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Esa ha sido la palabra del Señor que tienes en tu casa. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.